Bueno, vamos a dar inicio al evento que nos convoca. Bueno, vamos a dar inicio al evento que nos convoca el día de hoy. Primeramente, pues quiero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes y también dar un amplio agradecimiento a los alumnos de la asignatura de Derecho Electoral y su proceso por la coadyuvancia al organizar este conversatorio. Quiero dar también la más cordial bienvenida a nuestro distinguido presidium. Tenemos dentro de nuestros panelistas académicos que conocen sobre la materia de los mecanismos alternos de solución de conflictos, y tenemos a dos expertas en materia electoral desde el ámbito de su desempeño como consejeras electorales. De esta manera tenemos en el presidium a la maestra Elide Moreno Cáliz, quien ahora se desempeña como fiscal especializada contra anticorrupción, y ella fue consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, e igual tiene experiencia en lo que actualmente constituye el Instituto Nacional Electoral. Contamos con la participación del doctor Alfredo Islas Colli, un docente conocido dentro de nuestra comunidad, académico de carrera, a quien también damos la más cordial bienvenida. Él es experto y versa justamente también desde su experiencia en el Tribunal Electoral años atrás y desde el ámbito académico, donde ha desarrollado y impulsado varias líneas de investigación al respecto. De igual manera, a la maestra Luz Lisel Toledo Peral, quien actualmente funge como consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y tiene una trayectoria reconocida en la materia. Y el doctor Oscar Pérez Baxin, quien también se ha especializado en mecanismos alternativos de solución de conflictos desde el ámbito académico y desde el ámbito de la práctica. Y también tenemos el honor de contar como moderadora de este evento con la doctora Egla Cornelio Landero, quien, como todos conocemos, es especialista justamente dentro de otras materias, dentro de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y de ella me permitiré leer su reseña. La reseña de los demás panelistas, la doctora Egla estará a cargo de ello. La doctora Egla Cornelio Landero es licenciada en Derecho, doctora en Método de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, reconocida por CONACYT con distinción del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, como investigadora nacional nivel 1. Es profesora investigadora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, impartiendo clases en la licenciatura en Derecho y en el posgrado. Académica de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, y miembro del Padrón y Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco. Ha sido funcionaria del Servicio Público en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Gobierno, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Entre otras obras podemos mencionar sus libros Mediación, Mecanismo para la Solución de Conflictos Laborales en México, Horizontalidad de la Justicia, de 2017, y el libro Mediación en Conflictos Colectivos de Trabajo, Una Visión de Justicia, de 2015. Abonando también en ese tema, se cuenta con la obra Mecanismos de Solución de Conflictos, los otros modelos de justicia, de publicación reciente, 2024, y entre otros temas también ha sido coordinadora de obras del mismo aspecto. Antes igual de ceder el uso del micrófono a nuestros panelistas, quiero dar la bienvenida a todos los profesores que nos acompañan el día de hoy, a los estudiantes de posgrado y de licenciatura que conversen. Muchas gracias al doctor Pedro Haddad, muchas gracias doctor Juan Carlos por haber aceptado la invitación, muchas gracias maestro Juan García, doctor Mateo, y también una especial mención a la coordinadora de posgrado de esta universidad, la maestra Luz Pardo. Entonces,
pues para todos, tanto los panelistas, les pido un fuerte aplauso antes de iniciar el evento. Y es importante saber qué nos convoca el día de hoy. El día de hoy vamos a analizar pues justamente la materia electoral desde otra visión, desde otra perspectiva, quizá no desde el estudio a fondo del trabajo reconocido que se realiza en los tribunales, sino viendo desde un cambio de paradigma, viendo quizá que los conflictos no deben de verse desde el origen de los tribunales, sino desde donde se originan, y también percibiendo, entre otros mecanismos, la mediación, no solamente como una alternativa de solución de conflictos, sino como un paso para cambiar la mentalidad. Si es aplicable o no en la materia, justamente ese es el debate que nos converge el día de hoy y que nuestros panelistas harán el favor de ilustrarnos en el tema. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a la doctora Egla Cornelio Landero y reitero mi agradecimiento para los invitados que aceptaron, a pesar de sus tiempos complicados, estar el día de hoy. Bien, muchas gracias, doctora Juanita Sánchez, agradecida por la invitación a colaborar en este conversatorio académico Justicia Alternativa en materia electoral. Bienvenidos a todos nuestros queridos estudiantes de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, a los profesores ya mencionados, a la coordinadora del doctorado y maestría también, que es responsable de nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, maestra Luz Alba Pardo. Gracias por ayudarnos a coordinar estos eventos académicos que sin duda son de gran impacto para nuestra comunidad divisional y universitaria. Damos la bienvenida a cada uno de los panelistas y de quienes tendré el honor de leer su hoja de vida resumida. Si les parece, voy a leerlas todas para que ya después solo vayan ustedes pasando el uso de la palabra conforme al método que ya me ha indicado la doctora Juanita. Tenemos entonces la presencia de la maestra Elide Moreno Cáliz. Ella es licenciada en Derecho por esta universidad, con estudios de maestría en Filosofía por la Universidad de La Habana, Cuba. Es maestra en Dogmática Penal y Sistema Acusatorio por el Instituto Universitario de Puebla. Cuenta con una especialidad en Buen Gobierno por el Centro de Estudios Superiores en Gestión Pública. De 1996 incursionó en órganos administrativos electorales a nivel federal y estatal, y también mediante decreto legislativo del 8 de diciembre de 2008. Es docente fundadora de la Universidad Popular de la Chontalpa. Ella imparte asignaturas de Derecho Electoral, Partidos Políticos, Teoría del Estado, Ética, Valores y Derechos Humanos en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Se desempeñó como titular de Dirección Jurídica Consultiva y Protección de Datos Personales, así como Secretaría Ejecutiva del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otros cargos que ha tenido en su vida profesional, y actualmente funge como fiscal especializado en combate a la corrupción en la Fiscalía General del Estado. Bienvenida, maestra Elide, a esta universidad. Tenemos al doctor Alfredo Islas Colín. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Panteón hasta París II. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CECITI, por tercera ocasión, actualmente evaluado con 10 años hasta 2034. Cuenta con 4 doctorados honoris causa otorgados por diversas instituciones internacionales y nacionales. En su experiencia profesional, pues es en la protección de derechos humanos de UNESCO en la sede de París. Trabajó también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con presidencia y en salas. También trabajó en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es autor, coautor y coordinador de obras de derechos humanos en materia electoral, en administración de justicia y derecho comparado.
con más de 50 libros, 15 libros de autoría única, 14 de coautoría, 26 de coordinador, más de 100 artículos, más de 100 capítulos de libros especializados publicados en editoriales de prestigio nacionales e internacionales. Es fundador y es coordinador del programa de posgrado en maestría y doctorado en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, que es reconocido por el CONACYT, ahora CECITI, que se imparte en esta división académica. Ha sido coordinador y director de diversos proyectos, responsable del proyecto PRONACES Movilidad y colaborador del proyecto PRONACES CONACYT y responsable del proyecto Investigación 21-22 nombrado Derechos Humanos de los Migrantes y Refugiados, una perspectiva multidisciplinaria. También tiene el Observatorio de Migración y refugiados. Tenemos también aquí a la maestra Ruth Lizeth Toledo Peral. Es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Derechos Humanos por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco, doctorante en Derecho Judicial por el Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Tiene una especialidad en Responsabilidades Administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción. Actualmente es consejera electoral en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco desde octubre de 2024 y funge como presidenta de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas y de la Comisión Temporal para la Difusión de Personas Discapacitadas a un cargo de elección en el Poder Judicial del Estado. Además de ser la coordinadora estatal de la Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales. Bienvenida, maestra. Y finalmente tenemos al doctor Óscar Pérez Baxín. Él es doctor en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, maestra en ciencias sociales, ambos reconocidos por el CONACYT, ahora CECITI, máster en gestión y de solución de conflictos y mediación, especializaciones en familia y comunitaria, maestría en resolución de conflictos y mediación, licenciatura en ciencias de la educación y licenciado en derecho. Es perfil PRODEP, miembro del Padrón y Sistema Estatal de Investigadores. Su línea de investigación: medios alternos de solución de controversias, justicia restaurativa, violencia y conflictos, metodologías de la investigación y etnografía. En su experiencia laboral, el doctor es profesor investigador de esta universidad, PTC, coordinador de capacitación del Tribunal Superior de Justicia en el Centro de Especialización Judicial, de marzo de 2010 a octubre de 2016, diseñar programas y logísticas de cursos, talleres, diplomados y programas de educación ofertados a personal de la institución pública en general. Integrante del comité editorial de la revista Perfiles de las Ciencias Sociales, integrante del núcleo académico de la maestría y doctorado métodos de solución de conflicto y derechos humanos, miembro del cuerpo académico consolidado Derechos Humanos, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa. Este es el resumen de la hoja de vida de nuestros participantes de esta tarde en este conversatorio académico. Bien, planteada la presentación académica de cada uno de los participantes, voy a comentarles que el conversatorio se llevará a cabo con 5 preguntas. Cada participante tendrá 3 minutos para comentar acerca de las preguntas en el orden como se les va a ir formulando, y al final la pregunta 5 tendrán 5 minutos para hacer una conclusión de lo que opinan acerca del tema. El conversatorio sobre la justicia electoral alternativa. Esto, como introducción, debemos plantear que en México, desde el año 2008, tiene reconocido a nivel constitucional la justicia alternativa como un derecho fundamental, un derecho humano con mismo rango de la justicia jurisdiccional, esto es la de los jueces. Artículo 17 de la Constitución, que en el principio de regularidad constitucional y armonía de la Constitución también se empata con el artículo 1 que refiere al principio de igualdad.
Todas las personas tienen los derechos de esta Constitución y los tratados internacionales. Por lo tanto, esto nos da la primera hipótesis para decir que los conflictos en materia electoral no podemos darlos por descartado de que puedan ser también abordados los que encuadran en métodos que se puedan negociar y que estén bajo el principio de la voluntad de las partes. Pueden llevarse a un mecanismo de los que hoy el artículo 17 refieren en el párrafo tercero y el párrafo quinto, ¿verdad? Así que si el tiempo es un mediador social, los conflictos electorales no escapan de ello. Por lo tanto, vamos a empezar con la maestra líder. La primera pregunta que aquí nos da la coordinadora y organizadora de este conversatorio académico, que es la doctora Juana Sánchez Ramos, es: ¿en qué consiste la justicia electoral alternativa? ¿Qué opinión tiene usted al respecto, maestra? Gracias, doctora, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, quizás más adelante haya oportunidad de que yo les diga lo que les quiero decir, que está fuera del tema, ¿verdad? Pero ahora me voy a concretar a platicar un poco sobre lo que es la justicia electoral alternativa, o lo que vamos a vislumbrar como justicia electoral alternativa, dado que, como bien decía la doctora Iglesia, hay un antecedente que no excluye a la materia electoral. Lo cierto es que la materia electoral es algo muy específico, entonces por lo mismo pues atiende a reglas también muy específicas. No olvidemos que la materia electoral en un principio ni siquiera formaba parte, su órgano jurisdiccional, del Poder Judicial, ni a nivel federal ni a nivel estatal, era un tribunal independiente. Entonces, con la reforma del 96 es cuando ya se incluye y se empieza todo ese proceso de que el tribunal entonces ahora sí era un área especializada del Poder Judicial de la Federación para resolver los conflictos en materia electoral. Y por otro lado, lo que no se ha movido y que sigue tal como desde que nace la materia electoral ya en el ámbito legal y específico que tiene considerada la Constitución, es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial es la máxima autoridad en materia, con la única excepción de las controversias que puedan existir entre la Constitución y una ley secundaria, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser tan específico, por eso la justicia alternativa no es que no esté referida para la materia electoral, sino que sí necesita sus especificaciones, sí necesita sus reglas muy claras para garantizar que efectivamente pueda haber justicia electoral alternativa. Y lo que en donde sí encontraríamos las coincidencias es que, bueno, todo mecanismo alternativo de solución de conflictos necesariamente tendrá que implementar una conciliación, una mediación, un diálogo, una negociación incluso, ¿no? Y es ahí cuando se puede presentar lo delicado, porque recordemos que el derecho electoral lo que tutela es el derecho al voto, y el derecho al voto es unipersonal, intransferible. Entonces eso no está sujeto a una negociación, pero bueno, habrá algunos aspectos que sí puedan ser materia de solución de conflictos, ¿no? Que quizás los abordemos más adelante, pero que lo que hay que tener claro es que la justicia electoral alternativa no difiere de lo que nosotros entendemos o ya tenemos plasmado en la Constitución y en la ley como un mecanismo alternativo previo a llegar a los procesos jurisdiccionales, ¿no? Pero que sí hay que tener mucho cuidado, porque en materia electoral todo se puede prestar a coacción. Entonces sí es importante que tengamos en claro, no estamos exentos, no podemos excluir los procesos electorales y todo lo que ello implica de la justicia alternativa, pero no puede ser para todo, porque incluso con los avances que existen ya de la justicia alternativa, pues lo cierto es que en materia electoral es incipiente. No hay grandes antecedentes, dado que la materia electoral es algo que se ha perfeccionado legalmente. O sea, la materia electoral en nuestro país podemos jactarnos de que es
una materia que tiene una especialización de mucho trayecto. Entonces yo diría que la justicia electoral alternativa consiste, al igual que en otros aspectos o otras ramas del derecho, en poder evitar que lleguemos a la judicialización, pero que sí tienen que haber reglas claras para poder ser aplicadas dentro de la materia electoral. Doctor Alfredo, ¿hay la misma pregunta? Bueno, podríamos decir que la justicia electoral alternativa o mediación o conciliación, bueno, que tiene diferencias cada una de ellas, pero que en general se conocen de esta manera, justicia electoral alternativa, es un proceso, primer elemento. Segundo elemento, de solución pacífica de conflictos. Tercer elemento, de conflictos electorales. Y cuarto elemento, que los sujetos que participan en ello son pues los partidos políticos, los candidatos, las autoridades, los militantes, los simpatizantes, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, votantes, para, por último, prevenir, gestionar o resolver disputas electorales. Eso es lo que podemos decir. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, doctora Juanita. Saludo a mis compañeras y compañeros en esta mesa. Saludo a la coordinadora y a los profesores que están presentes y a todas y todos los estudiantes que están invirtiendo su tiempo en venir a escuchar algo más sobre la materia. Es derecho electoral la que les da, ¿no? Y su proceso. Muy bien. Pues bueno, esta parte del proceso del derecho electoral, verán, en Tabasco no está muy estudiado, no está muy, porque aquí ha sido muy pocas las veces que se ha tenido la oportunidad de utilizarse. La justicia electoral alternativa, como ya lo comentaron quienes me precedieron en el uso de la voz, pues bueno, la finalidad es esto, ¿no? Evitar llegar a la parte jurisdiccional, ¿no? Es solucionar los conflictos desde antes. Esto por supuesto tiene una base constitucional, es una garantía en materia de derechos humanos, pero bueno, la justicia electoral alternativa en Tabasco, les decía, no ha sido tan explorada aún, debido a que, por ejemplo, se utiliza más para sistemas normativos internos, los cuales en Tabasco no hay. Hay usos y costumbres en zonas como Tamulte de las Sabanas, hay usos y costumbres en zonas de la región Chontalpa, pero tal cual aquí en Tabasco nosotros registrados no tenemos. Hay otros estados en la República Mexicana como Oaxaca, quienes sí que tienen, y es muy interesante ir a conocer y hacer observación electoral, y es una invitación que también está buena para hacerle a los estudiantes, que cuando haya elecciones en otros estados se animen a inscribirse como observadoras y observadores electorales para conocer cómo se hace en otros estados, porque hay lugares en donde sí hay sistemas normativos internos, y ahí sí se usan para dirimir los conflictos que pueda haber entre las candidaturas, entre las comunidades y las personas de la sociedad que buscan un espacio para dirigir su comunidad. Es cuanto. Bueno, muchas gracias, doctora Juanita, por la invitación, y un saludo para todos ustedes. Y bueno, justicia alternativa electoral. Me enviaron una serie de documentos, los pude observar y ver, pero desde mi punto de vista y desde mi práctica, yo decía, ¿cómo podemos nosotros, los expertos, bueno, los que llevamos o tenemos o hemos tenido acceso a estos programas de mecanismos alternativos de solución de conflictos,
intervenir en esa justicia electoral. Por ejemplo, me pongo a pensar en el día de la elección, fue lo primero que me saltó a la cabeza. ¿Cómo pudiera existir una serie de mecanismos que pudieran llegar de manera inmediata en una elección, por ejemplo, como la del domingo, en todo el país, y que pudiéramos tener todo un ejército de alguna controversia que se suscitara en alguna casilla de algún estado, de algún lugar, de alguna comunidad indígena, rural, etcétera? Y entonces, bueno, leí un poco más, y dentro de la parte metodológica que emplean para que funcione y opere esa justicia electoral alternativa, tendría que ver cuestiones como la cuestión de la fiscalización, sería el punto número 1. El otro punto sería acerca de la integración social de la ciudadanía. Y el último punto, que sería como base del análisis para que pudiéramos saber y mencionar que existe una justicia electoral alternativa de facto, de hecho, en la inmediatez, sería la cuestión de la seguridad pública. Y entonces, a través de esos tres elementos, podríamos estar haciendo un análisis de si esa justicia electoral alternativa funciona, opera y es viable de que exista en cada uno de los países, y en cada uno de los estados, y en cada una de nuestras comunidades. Yo creo que es la puerta para empezar a hacer el análisis. Y tenemos también otro documento o una serie de elementos normativos, como el Código de Procedimientos Electorales, que nos pudieran permitir ver qué sí y qué no pudiera ser lo que está para la mediación, la negociación o el arbitraje. Muchísimas gracias y una disculpa por el apasionamiento. Al final tendrás conclusión, sí. Bien, pues entonces, si hemos escuchado, los ponentes coinciden en que la justicia alternativa en el tema electoral hay conflictos que pueden abordarse bajo alguno de estos mecanismos que ya conocemos: conciliación, mediación, negociación colaborativa y negociación, porque ya tenemos también la negociación colaborativa legitimada en la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias. Vamos entonces con esta introducción a otra pregunta que aquí plantea el foro, y dice: en un país como el nuestro, ¿considera viable la implementación de la justicia electoral alternativa? Esta es otra preguntita. Gracias, doctora. Bueno, creo que ya de lo que hemos estado platicando podemos coincidir que es viable. No por completo, ¿verdad? Pero viable. Pero además tampoco difiere de las otras materias de derecho, porque no en todos los aspectos legales pudiera poder implementarse la justicia alternativa, ¿no? Creo que sí, la materia electoral es viable con matices muy importantes, o sea, con reglas claras, con capacitación, con preparación y sobre todo cuidando siempre que no se alteren los principios rectores de la materia electoral, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad. O sea, creo que ese es el punto, cuidar que estos principios sigan dirigiendo toda la materia electoral, los procesos electorales y lo que de ahí emana. Es viable poder implementar esta justicia alternativa o estos métodos de conciliación, porque pues necesariamente la materia electoral o los procesos electorales históricamente se han visto de cierto modo caracterizados por ciertos detonantes de movimientos sociales, de levantamientos, de inconformidades. Entonces es viable que a través de estos mecanismos pudiera también
prevenirse todo esto y también pues garantizar de cierto modo la paz social, ¿no? Entonces yo creo que sí, con sus matices muy importantes y muy marcados, es viable poder implementar los mecanismos alternativos en materia electoral. Bueno, sobre el tema ya hay mucha bibliografía. Quien fue presidente quien fue magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral, Jesús Orozco, Raúl Ortiz, que está en Oaxaca, Macarita, que fue consejera del Instituto Electoral, Jessica Vera, que es consejera en Nuevo León, ya han publicado mucho. Y la viabilidad es clara. ¿Qué es lo que lo justifica? Bueno, pues primero que hay una alta litigiosidad. Entonces, los plazos son muy breves, se requiere mayor legitimidad. Sobre todo, por ejemplo, el caso de conflictos internos, que es a donde se van más de democracia interna, que es a donde se van más al rato que veamos cuáles son las materias en las que se ha considerado, se ha estudiado y se ha aprobado, las que deben de trabajarse para la mediación, sobre todo democracia interna de partidos políticos. Entonces, en esos casos, pues imagínense, se dividen los partidos, pues se requiere mayor legitimidad para que no en los procesos de candidaturas o de géneros, pues están partiendo los partidos en pedazos, y entonces la manera de legitimar a estas instituciones pues es por medio de estos sistemas de justicia alternativa, principios voluntarios, etc. Menor desgaste de las partes contendientes, como acabamos de decir, y menores costos económicos. Estas son una de las razones por la cual la viabilidad es posible en México, y que pues ya se ha estudiado abundantemente. Gracias. Pues bueno, la mediación ha ayudado a poder conocer de una manera diferente la forma de solucionar los conflictos. No todo es jurisdiccional. Entonces, en el derecho electoral, que no es tanto su uso, se podría decir, pues bueno, ¿qué se puede hacer para garantizar que sea viable la justicia electoral alternativa? Pues bueno, que esta mediación sea basada en valores como la democracia, la pacificación social, el diálogo, la tolerancia, el respeto y el consenso. Este procedimiento, bueno, puede tener la finalidad de establecer las condiciones y acercamientos para construir acuerdos que sean justos, que sean aceptables y que sean pacíficos, especialmente en los que ya mencionábamos, en los municipios que tienen sistemas normativos internos y que cuentan estos con instancias internas que se dedican a esta materia. Por ejemplo, en Oaxaca hay un área específica dentro del Instituto Electoral, dentro del OPLE, hay un área específica que se dedica a abordar los temas relacionados con los medios alternativos de justicia. Entonces, es como muy específico dependiendo del lugar o las áreas, y como decía el doctor Islas, lo podremos ver un poco más adelante también, porque también nos servirá de ejemplo hablar de la vida interna de los partidos políticos. Muchas gracias. Que si es viable la implementación de esta justicia electoral alternativa. Si es viable, está en los primeros pasos. Hay estudios de 2011 a la fecha, me parece, que se están realizando, propuestas metodológicas también que existen, ya que no seamos ciudadanos, sino que seamos electores. Es otra visión, es otro paradigma completamente diferente. Y bueno, gracias a ello, a que
puede existir esta área de oportunidad, diría yo, sobre todo para estudiantes de maestría y doctorado de este programa educativo que reconocido por el Consejo la Secretaría de Ciencias a nivel nacional. Y bueno, aquí tenemos un programa con alto reconocimiento, con alumnos, y que bueno, es un área de oportunidad para que puedan explorar esos temas y que nos permitan vislumbrar eso que han estado llamando una cultura de electores y no de ciudadanos, que es completamente diferente una cosa a la otra. Muchas gracias. Bueno, entonces hemos escuchado la opinión de nuestros expertos en relación a la segunda pregunta, de lo que hipotéticamente podemos resumir que si es viable, con reglas, con principios y profesionalidad. Ahora sí que hayan profesionales de la materia que no sean improvisados, partiendo también por los principios que rigen a los métodos, la neutralidad y la imparcialidad, y por los principios que rigen a la disciplina electoral. Vamos entonces ahora con otra pregunta que aquí es parte de este conversatorio, que dice: ¿qué tipo de conflictos electorales ustedes creen que serían viables para abordar a través de los mecanismos de solución de conflictos? ¿Y cuál debería de seguir, dice, cuáles deberían de seguir en la jurisdicción de los tribunales electorales? O sea, que ustedes hagan comentarios cuáles son necesariamente judicializables y cuáles dentro o inter puedan ser abordados a través de un mecanismo. Bueno, ya el doctor Islas hablaba un poco de la vida interna de los partidos, y me parece que esa es por excelencia uno de los espacios donde pueden implementarse los mecanismos, porque bueno, en cuanto a las decisiones que se toman hacia el interior de los partidos políticos, que hoy en día también ya son recurribles por la vía jurisdiccional, pues puede haber, sin llegar a la vía jurisdiccional, soluciones previamente, ¿no? Otros son los espacios en donde también ya está previsto en la ley electoral que los representantes se eligen por usos y costumbres, entonces corresponde a ese gremio o a ese territorio tomar sus propias decisiones, ¿no? Y ahí valdría la pena también, o a lo mejor ya se hace, implementar estos mecanismos alternativos. ¿Cuáles no pudieran ser objeto de negociación o de mediación? Pues todos aquellos que implican una violación a los derechos político-electorales. Los delitos electorales, por ejemplo, tampoco pueden ser sujetos de negociación. Entonces, pero leyendo un poco sobre estos métodos alternativos, pues no es una excepción. Todas las materias de derecho tienen esas limitantes, y también le da una leída así muy rápido a la ley, y también establece que sí, dónde sí y dónde no, y además cuáles son los supuestos que deben acreditarse para poder entrar a estos mecanismos, a la implementación de estos mecanismos. La materia electoral no es la excepción, y bueno, donde el derecho marca la pauta, pues no vale negociación. Bueno, primero que nada quiero decir que me da mucho gusto que este evento sea organizado por la doctora Juanita Sánchez, egresada del doctorado en Maestría de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, un posgrado que ya tiene más de 10 años, y que bueno, pues no podemos dejar de tratar un tema como es un método de solución de conflictos, como es en la materia electoral. ¿Cuáles son los tipos de conflictos? Hay una regla que utilizan los autores. Por exclusión dice que no se trate de temas que tienen que ver con el proceso electoral, punto 1, y 2, con los resultados electorales. Esto es, ¿cuáles sí podrían ser? Ya habíamos dicho, democracia interna de partidos, sí serían derechos
de militantes y afiliados, derechos y obligaciones, que ya son de partidos políticos, la integración de órganos internos de los partidos políticos, los intraórganos, entre órganos de los partidos, las sanciones que hay en el ámbito de los partidos, la paridad de género, los derechos inherentes al cargo de elección popular, que pudieran también relacionarse con el derecho parlamentario. Aquí hay algo muy interesante: los derechos, lo que corresponde a conflictos laborales, tanto del Instituto Electoral como del mismo tribunal, y el procedimiento especial sancionador, que corresponde al procedimiento que se lleva a cabo para sancionar las infracciones que hay a las normas, y que pues establece una sanción a ellos. Esto sería, no voy a ir al detalle de ellos, pero así de manera general podría decir, para no pasarme en el tiempo, ¿no? Gracias. Sí, déjame ese para acá. Creo que sí funciona. ¿Sí? Bueno. Ay, perdón, porque además ando enfermita. Pues creo que la manera más fácil de resumir mi participación es, sí, todo lo que dijo el doctor Isis. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Solo haría la acotación de que, en efecto, los conflictos laborales en el Tribunal Electoral actualmente, en el TET, conocido el Tribunal Electoral de Tabasco, en el TET, estos ya se utilizan los medios de solución de conflictos. Y bueno, platicando con un amigo ex juez de este tribunal, me comentaba un ejemplo también sobre regidurías o delegados que tienen una dieta normalmente, o tienen algún tipo de, se les da algún tipo de remuneración, gracias. Entonces, estas personas a veces les cambian la cantidad o tarda en llegar o estos tipos de conflictos, que son algo sencillo, que no impacta en el proceso electoral o en los derechos políticos electorales de una persona, estos sí podrían llegar a mediación. Y abonando a la exclusión, ¿qué otra cosa no? Pues aquellas en las que se van involucrados violencia política de género, violencia política contra las mujeres en razón de género, pues esos definitivamente no. Y bueno, esto. Ok, igual podemos ir un poquito más allá. ¿A partir de qué momento o cuál sería el momento de la implementación de estos mecanismos alternativos, de estos mecanismos de solución de conflictos, el que sea? En la jornada electoral, antes de la jornada, o posterior a la jornada, porque bueno, sabemos que existen una serie de elementos que permiten a los representantes de cada partido, que deben de tener a un representante en cada una de las casillas. Eso es complicadísimo, para que puedan ponerse de acuerdo de si están de acuerdo en que no hubo malos manejos o disturbios o alguna opacidad dentro de la elección de esa casilla, puedan firmar todos. Entonces podremos empezar por ahí, pero yo creo que hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, hay mucho por escribir para poder delimitar y poner los criterios de inclusión y de exclusión de cuáles serían los tipos de conductas o de prácticas dentro de no una jornada electoral, sino dentro de todo un proceso electoral que inicia con el registro de los candidatos hasta que se le otorgue la toma de nota. Muchísimas gracias.
Bien, bueno, hemos entonces acotado el tema de que ya tenemos indicios de qué conflictos ya ahorita han descrito nuestros panelistas. Sin embargo, no perdamos de vista algo. Los mecanismos de solución de controversia están sujetos siempre a los conflictos son multifactoriales. Y entonces cuando nosotros vamos a mediar, vamos a conciliar o vamos a negociar, lo primero que ubicamos es el origen de dónde están partiendo, ¿verdad? Por eso yo les decía una frase hace ratito, el tiempo es un mediador social. Y aquí también entra un tema que aunque no lo estén identificando, en la justicia restaurativa también entra el diálogo social. ¿Okay? Y tenemos la cuarta pregunta de este conversatorio. Dicen en la metodología, ¿cuál es el panorama actual de la justicia electoral alternativa en México, obviamente? Está hablando México. ¿Ustedes tienen alguna visión de ello? Adelante. Sí, bueno, leyendo un poco y de la recoja de lo que han dicho aquí los compañeros, pues sí, México definitivamente tiene un inicio en estos métodos, ¿no? En la implementación de estos métodos. El Tribunal Electoral ya ha realizado algunas acciones en torno a este tema respecto de espacios o territorios con indígenas, donde se puede, porque ahí lo fundamental es su autonomía y sus usos y costumbres, ¿no? En Tabasco yo creo que valdría la pena impulsar en la agenda este tipo de mecanismos, porque bueno, donde los asuntos políticos se polarizan, pues vale la pena a instancia de tener la paz social, pues implementar estos mecanismos. Miren, ya la Constitución establece las bases. Primero, pues que se reconocen todos los derechos previstos no solamente en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales. En el marco de ellos, pues tenemos el derecho al acceso a la justicia y tenemos el 17 constitucional que establece, textual, sí, dice que las leyes preverán los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, lo que resulta es que este derecho humano de acceso a la justicia, si tenemos el derecho al acceso a la justicia a través de mecanismos de solución de conflictos, sin formalización, sin formalismos, ¿sí? Es decir, que sea mucho más rápido, más ágil, y tenemos este derecho humano ya previsto en la Constitución y construido a través también de instrumentos internacionales, no solamente de la misma Constitución, de estos artículos, el artículo primero, el artículo 17 constitucional que acabamos de leer, pero es evidente que falta lo que bien decía la maestra Elide Moreno, falta la reglamentación mayor para los procedimientos, las autoridades, los sujetos, los instrumentos en los que se va a llevar a cabo. Entonces, si bien es cierto, pues se requiere la reglamentación, ya hay algunas iniciativas en las cámaras, pero algunos sostienen que debe de haber mediación, otros conciliación, y hay otros que hasta arbitraje. Entonces, eso es parte del proceso en el que nos encontramos. Ya hay casos en donde ha sucedido. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de los debates que hay para las presentaciones de campañas por televisión presidenciales. Bueno, se formaba una comisión y mediaban quién iba primero, quién iba después, quién iba, y cuanto los tiempos y que preguntes, era finalmente una negociación, una mediación. Pero también en Oaxaca. En Oaxaca ya hubo el caso de procesos de diálogo, ¿sí? En los municipios indígenas, en donde ya hubo metodología y ya en la práctica se ha estado llevando a cabo. Ahora, ¿qué se requiere? Pues se requiere la regulación. Pero yo me esperaré para más al rato pues poder ampliar más este tema. Gracias. Ya lo regresa la maestra.
Bueno, ¿cuál es el panorama? Me parece que hay personas, hay académicos que han escrito al respecto en nuestro país. Hay algunos soples que tienen como Oaxaca, es que Oaxaca es el gran ejemplo, ¿no? Ellos sí tienen como una reglamentación de cómo hacer esto, de cómo hacer consultas, qué va a hacer cada uno de los funcionarios, pero en el resto del país, quienes no tenemos sistemas normativos internos, o sea, municipios que son regidos exactamente con sus usos y costumbres como lo eran desde que, bueno, los pueblos originarios desde que empezaron a organizarse en México. Los que no, pues la verdad es que estamos en pañales en este tema. Entonces, pues el panorama me parece que es una gran oportunidad la que tenemos para ponernos al tanto, para ponernos a trabajar en esta actividad, en buscar que los medios alternos de solución de conflictos, de controversias, puedan ser una realidad en los organismos públicos locales en México. Y dentro de la bibliografía que encontraba, el autor Miguel Nava Xochitl, él propone que sea el INE un árbitro electoral, el cual trabaje en esta sensibilización, ¿no?, a la ciudadanía para solucionar y resolver los conflictos, que los partidos políticos como organizaciones participen como organizaciones de ciudadanos que exigen que su vida interna se desarrolle primero que nada bajo sus propias normas estatutarias, y que los ciudadanos que ofrecen elementos de complementariedad que coadyuven a articular nuevas ideas con un rol importante en la construcción de estos mecanismos. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación. Ok. Bueno, hay mucho por hacer. Yo creo que el ejemplo más claro de que debemos de ponernos a trabajar y a observar, analizar y dar luces de lo que pasó el domingo en la elección judicial, es algo que nos permite observar mucho de lo que hay que ponerse a trabajar, y hay que rediseñar algunas cuestiones que a veces parecería ser, no sé, no quiero decirlo de esa manera. Ahora tenemos la oportunidad de que en redes sociales existe una serie de información que nos llega de manera puntual y exacta, inmediata, en la inmediatez de lo que están viendo o diciendo o pensando gentes de distintos hemisferios. Me voy a referir a un recuento histórico que hace un historiador en México acerca de cómo ha sido la evolución de los tribunales y del Poder Judicial en México, y nos da cuenta de los avances y retrocesos que hemos ido teniendo, y que finalmente a lo que hemos llegado en este momento, qué es lo que está pasando, si fue exitosa o no fue exitosa. Habría que ver para quién lo fue, quiénes verdaderamente fueron los que ganaron, y si realmente, gracias, y si realmente es el pueblo de México el que ganó o el que la va a seguir padeciendo.
El personaje del que hablo es Enrique Krause. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado, conforme a nuestros expertos, el panorama que ellos visualizan actualmente en la justicia electoral alternativa en México. En resumen, vemos que no nos salimos de nuestro sistema jurídico constitucional, ¿verdad? Tenemos en materia de derecho indígena el artículo 2, y ese artículo 2 tiene dos fracciones que hay que tener bien puntual para abordar conflictos de ellos. En la fracción 2 del artículo segundo del apartado A, porque hoy tiene 4 apartados, tiene apartado A, apartado B, apartado C y apartado D, el artículo segundo. Y entonces ahí tenemos que está la justicia interna de las comunidades y que ahí hay una justicia jurisdiccional interna indígena. Y luego tenemos la justicia general, que ya se pasa al artículo 17. Entonces hemos escuchado nosotros nuevamente que ya hay casos de evidencia para abordar estos conflictos. Y bueno, vamos a las conclusiones. La pregunta 5 va dirigida a que nuestros panelistas nos comenten cuáles son los retos y obstáculos que enfrenta la aplicación de la justicia electoral alternativa en México, y podemos tomar referencia de alguna experiencia exitosa en esta materia o en algún otro país que tengan conocimiento. Para esto tienen 5 minutos, así que ahora pueden ampliar más. Gracias, doctor. Bueno, yo insisto, yo creo que los retos están principalmente en que haya una reglamentación para aplicar estos mecanismos en materia electoral. Otro reto pues es la resistencia de los actores políticos, porque muchos no confían, sino es hasta que un órgano jurisdiccional determina una solución. Por otro lado, también la necesidad de legitimidad y neutralidad de los facilitadores, porque en estos asuntos pues es muy fácil que se politice y que no se lleguen a acuerdos, ¿no? Entonces, o que no se confíe en quienes van a ser los encargados de llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces yo creo que sí, estos son los principales retos en materia de mecanismos alternativos en materia electoral. Y bueno, leyendo un poco, leí que Colombia es uno de los países que ha implementado estos mecanismos referentes o que se refieren a lo que ya habíamos platicado en zonas, en comunidades donde hay algún problema social y se implementan estos mecanismos. Y Canadá es otro de los países que sí lo tiene ya como manera obligatoria ante algunos conflictos o problemas de carácter electoral, sí implementa los mecanismos alternativos de manera obligatoria, pero esto no limita que se llegue a el órgano jurisdiccional. Entonces son estos dos los que yo pude encontrar leyendo, investigando sobre los países que tienen de alguna manera ya un avance en la implementación de mecanismos alternativos. Bueno, sí hay varios países que lo han trabajado, claro, con grandes diferencias. Ecuador, hay que tomar en cuenta los conflictos que ya ha habido, por ejemplo, en Honduras, el conflicto postelectoral del 2018, los procesos de diálogos que decíamos de Oaxaca. Perú tiene toda una red de mediadores de educación electoral, en donde hay mucha información sobre ello. Bosnia, Herzegovina, países escandinavos, ¿sí? África, Zambia, Zimbabue, Kenia, todos estos ya tienen estos sistemas. Sí hay mucho de donde nada más que tenemos que adecuarlo, evidentemente, para una reglamentación, y hay aspectos que evidentemente tienen que reflexionarse si alternativo o no, otras materias
ya no ser lo alternativo, sino si fuera simplemente previo. Y los principios que ya se han dicho, los de voluntariedad, no necesariamente para que se acceda a ellos o no, sino simplemente para que algunas de las condiciones en las que se establezca para ello certeza, legalidad, confiabilidad, eficacia, profesionalismo, es decir, de entrada hasta de los mismos denominación de los mediadores, conciliadores o árbitros, caso de la denominación mismo, la capacitación como facilitadores. Hay grandes debates en congresos internacionales sobre la denominación que implica la forma es fondo, pero en razón de la gran especialización que se requiere de ellos, no un curso simple como podría ser el de un simple facilitador, sino una formación mucho más profunda, sobre todo para áreas tan politizadas, especializadas, que en materia internacional hay mucho de esto, ¿no? Mucha experiencia en eso, sobre todo en organismos internacionales para conflictos políticos, que esto no deja de ser conflictos políticos electorales. Algunas reglas sobre el procedimiento, ¿sí? Sobre la solicitud, sobre la información, la desviación, las opciones en el mecanismo alternativo, los acuerdos, la homologación, el seguimiento archivo, es decir, ya empezar en el reglamento a especificar. Muchas gracias, muy amable. Y los requerimientos y formalidades mínimas para el contenido de la invitación, de las características de las sesiones, de los acuerdos y efectos como deberían de tener, del aprovechamiento de elementos informáticos y tecnológicos, de aspectos orgánicos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cómo van a integrarse, qué facultades, qué requisitos, es decir, ya hay detalle de eso. Ahora hay que trabajar sobre su adaptación más al caso concreto y poderlo implementar. Creo que el número de conflictos tan grandes que hay y la ventaja que esto sea tan rápido, pero sobre todo muy importante, que ayude a legitimar, por ejemplo, el caso más destacado es el caso de la democracia interna de partidos. ¿Sí? Vemos nosotros que los integrantes están despedazados por las candidaturas o por conflictos de liderazgo interno en los órganos, cuando en realidad, pues después de una elección, pues se vuelven otra vez a unir. ¿Para qué ese desgaste tan grande? Y si se puede hacer a través de una mediación, pues, o una conciliación, yo no soy tanto de acuerdo con un arbitraje, pero sí mediación o conciliación, tienen características distintas cada una de ellas, y poderse llevar a acuerdos, o los mismos que ya hubo en materia de televisión, cuando se pusieron de acuerdo en los grandes debates de quién va primero, cuáles son los temas, cómo va a ser la presentación, los tiempos, los intervalos. Es decir, esto ya ha habido experiencia hasta a nivel más alto, ¿no? Yo creo que eso es lo que creo que debemos de trabajar, y qué más que en esta universidad que tiene ya una experiencia de 10 años en un posgrado en método de solución de conflictos y derechos humanos, que tiene que ver con el acceso a la justicia, que podría hacerse. Gracias. Bueno, pues sí, retomando, ¿no? Hay varios países que ya cuentan con esto, ya mencionaba algunos el doctor, igual Indonesia, Malawi, Mozambique, Ghana, Botsuana y otros en África, ¿no? Estos países utilizan comités enlace con los partidos y con otras estructuras de base comunitaria para apoyar a los órganos administrativos electorales, a nosotros. En los esfuerzos para promover la transparencia de las elecciones, para tener la credibilidad de las personas en las elecciones, y utilizan herramientas de mediación, de gestión y de resolución, pues una resolución efectiva de conflictos. Y esto pues me hace pensar, ¿no? Esta elección que tuvimos el día domingo, de la cual no había hablado hasta este momento, en esta elección
qué diferente podría haber sido la participación ciudadana si hubiéramos tenido los mecanismos comunitarios para llegar a la ciudadanía, porque es cierto que normalmente se hubiera podido trabajar en un programa de capacitación, pero ¿cómo puedes trabajar en un programa de capacitación si al intentar ir a una comunidad no hay donde replicarlo, no hay una comunidad, no hay padres de familia de una escuela que quieran escucharte, porque tampoco es algo que, no necesariamente es algo que vas a llevar a los estudiantes, depende de la edad, qué le vas a enseñar a unos, qué le vas a enseñar a niñas y niños les enseñan sobre valores, sobre democracia, mientras a los adultos hay que explicarles que, oigan, salgan a votar el 1 de junio a la elección, primera elección histórica. Por cierto, a ver, perdón que rompa tantito el protocolo, a ver, enséñenme su dedito, ¿quién vota aquí? Estudiantes. Bueno, gracias. Mejor no los cuento. Que eran tan poquitos, los llevábamos la boleta a su casa. Pero bueno, sí, poder contar con este tipo de mecanismos en materia electoral creo que nos ayudaría a legitimar, a seguir legitimando nuestras elecciones, que sabemos que vienen de un sistema de desconfianza, y lo que por eso hay nuestras boletas traían tres sistemas de seguridad visibles y 3 sistemas de seguridad invisibles, y la credencial del elector tiene igual muchísimos sistemas de seguridad, etcétera. Entonces, poder utilizar la justicia alternativa o los medios en general, los medios alternativos nos ayudarían, me parece, a poder legitimar mejor nuestras elecciones, todas, las constitucionales, bueno, llamadas constitucionales, de los procesos ordinarios, así como las de los procesos ordinarios, como es la del Poder Judicial. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por el espacio y por su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, podría hablar de 5 puntos, que serían: el primero, sí a la justicia alternativa electoral con reglas claras. ¿Y qué significa reglas claras? Bueno, quitar las que tenemos en este momento y poner toda la experiencia que se ha obtenido de distintos procesos y que sean llevadas a cabo a través de cuerpos académicos de las universidades del país. El otro punto que resaltaría es si esa justicia electoral alternativa o esa forma que tenemos de democracia insuficiente, insustancial, incongruente e inacabada, porque bueno, alguien dijo alguna vez que México es una dictadura perfecta, y todo el mundo estuvo en contra de ello. Yo creo que el gran Tlatoani, investido en este momento con piel de mujer, y no quiero parecer que me cataloguen de hablar de ¿cómo es que se llama el término de ir en contra del género, de misoginia, etcétera. No lo estoy haciendo, pero bueno, queda ahí. La otra parte que resaltaría es la politización, sí, en manos de quién, de los partidos políticos, de los órganos electorales investidos por un órgano independiente, o esos tribunales de los cuales nos han venido a dar o a entender que ellos salvarían cualquier tipo de elección y la limpiarían
¿será que sí la pueden llevar a cabo? Bueno, el catálogo de casos de cuáles sí y cuáles no, y en qué momento pueden ser que podamos los ciudadanos, o como dicen ahora en esta conceptualización de la justicia alternativa electoral, en los electores, no. La democracia de electores, ahora en este momento, ¿qué catálogo de casos serían? ¿Cuáles sí y cuáles no? Desde ese momento, los recursos, la elección y propuesta de cada uno de los partidos políticos, respetando eso que han mencionado también, y vuelvo a caer en lo mismo, no soy misógino, a mí me encantan las mujeres. En el buen sentido de la palabra. De por qué sí existiría un número de mujeres y un número de hombres, o tiene que ser los que tengan la capacidad probada para llegar a un lugar y hacerlo de la manera correcta. ¿Le queda un minuto, doctor? Y también, ¿qué órgano, gracias, muy amable doctora, qué órgano la sancionaría o qué órgano sancionaría y qué controversias se pudieran presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un amparo? ¿Qué pasaría con un amparo directo para la elección del presidente de la República y que no tuviera una solución y que se tuviera que pasar mucho tiempo? Ahora, todo esto de traerlo de otros países a tropicalizarlo a México con letras pequeñas. Gracias. Bueno, hemos escuchado la pregunta 5 que quedó planteada: ¿cuáles son los retos y obstáculos que enfrenta la aplicación o que podría enfrentar la aplicación de la justicia electoral alternativa en México? Y bueno, hemos escuchado de nuestros expertos los antecedentes que hay a nivel internacional, a nivel local, y ¿qué podemos resumir como retos? Yo he anotado aquí como retos, pues, educación y cultura acerca de los mecanismos de solución de controversia. Si nosotros educamos y llevamos la cultura desde la educación inicial de ser resolutores de conflictos de manera voluntaria y no conflictualizar mayormente los ingredientes de los actos de las personas, entonces esto se puede trabajar. Ese es un reto. El otro reto es reglamentación. Hay que reglamentar, no perdamos de vista que la justicia electoral es especializada y técnica. Y por lo tanto, a partir de la premisa del párrafo 5 del artículo 17 constitucional, pues tenemos que la Constitución dice las leyes preverán mecanismos. Hay que hacer la exploración de las legislaciones electorales, si han previsto mecanismos y de qué tipo son, si son administrativos, si son jurisdiccionales, y si no, tenemos que encuadrarlos con la normativa especializada en el sistema de justicia alternativa que tenemos como rango mayor a la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversia. Y de ahí tenemos que otro sería la profesionalización. Ese es un reto. Profesionales. ¿Por qué? Porque estos mecanismos también se rigen por principios. No es un mediador el mismo funcionario electoral. Esa es una falacia. No es un mediador, no es un conciliador el mismo árbitro que va a resolver el conflicto judicializado. Entonces deben de haber los especialistas. Y ese también es un reto. Y bueno, y como obstáculo yo que puedo identificar después de este diálogo que hemos escuchado en este conversatorio, el tema de la confianza ciudadana. En México todavía
la gente está más proclive a la judicialización del conflicto que a que las personas dueñas de ellos lo resuelvan. Y eso todavía es un obstáculo. Las personas no tienen confianza. La credibilidad social de estos, la cultura de la solución consensuada, esto también, muchas de las veces nosotros vemos que esto se puede resolver dialogando, pero no, ya se lo llamamos al tribunal y que nos diga, no. Y siguen dándose en la torre, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso el diálogo social no se aparta de estos conflictos, porque mayormente surge en la misma sociedad. Así que esos serían algunos retos y obstáculos que podríamos resumir. Y muchas gracias a los participantes. Doctora Juanita, ya tiene usted el uso de la palabra. Felicitamos a todos. Un buen ejercicio democrático, cultural, además académico, que es importante traerlo a los espacios universitarios. Aquí tenemos a todos los abogados, los mediadores, conciliadores, negociadores, los expertos en diálogo social que necesitamos. Esa es justicia restaurativa. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, por la parte de atrás veo pues los representantes de nuestra autoridad máxima en esta división. Pediría por favor pues a la doctora Ana Karen y a que se hace el favor, y la doctora Luz Pardo, quien nos hará el honor de en este momento. Va llegando la doctora Paola, quien será la encargada de entregar las constancias a nuestros ponentes. Y antes de ceder el uso de la voz a quien nos clausura, pues yo quiero decirles a todos ustedes que están en calidad de oyente que quizás muchas veces no aprovechamos el espacio para que cada uno de nuestros panelistas pudieran estar aquí y hablarnos algo que quizá pareciera sencillo y que es como que se lo van imaginando. Hay horas de estudio para poder venir y resumir en pocos minutos justamente todos esos datos importantes que nos proporciona. La doctora Egra nos ha hecho una buena conclusión de las reflexiones finales que los panelistas han hecho, y yo creo que todos los que estamos aquí, si pusimos atención, hemos aprendido pues muchas cosas el día de hoy. Yo fui por allí tomando notitas de cosas relevantes. Por ejemplo, la maestra Lidia nos decía que justicia alternativa sí, pero siempre y cuando hasta donde el derecho marque la pauta, porque si no, no hay oportunidad para ello. También se me hizo de relevancia el concepto que nos presenta el doctor Oscar al hablar de la cultura de electores y no de ciudadanos. Es algo realmente que pues sí hay que reflexionar, y que tenemos que justamente llevar la visión hasta ese punto. El doctor Alfredo nos decía de manera clara y precisa que justamente no va a aplicar durante la cuestión del proceso y el resultado, pero que sí dentro de las cuestiones internas del partido, que justamente vivimos pues en un país politizado. La maestra Elide nos decía, traer eso Tabasco, claro que sí. Creo que actualmente somos el estado considerado más político a nivel nacional. Por lo tanto, al ser políticos surgen conflictos y los tenemos que gestionar, no a la antigua usanza, sino a través del diálogo social, que la doctora Egra nos hacía una buena reflexión sobre eso. Y la maestra Luz pues justamente nos dice el caso de Oaxaca, ¿no? A mí me dejó la espinita clavada de estudiar a fondo que Oaxaca es quien al parecer lleva ventaja en esto. Nos habla del OPLE y nos habla también de que incluso se propone que el INE puede ser quien funja como árbitro electoral. Entonces pues ahí queda abierto, quedan dudas, y esa es justamente la finalidad de estos espacios de debate académico. No que quede todo bajo un mismo, digamos, sentido de conocimiento, sino que se siembre en duda. Cuando la duda surge es porque el conocimiento se amplía. Y pues cedo el uso de la voz. Quiero agradecer nuevamente a los participantes, a los panelistas que apartaron su valioso tiempo, cada uno de ustedes, de verdad, de corazón, muchas gracias. Y pues también a los amigos que se dieron cita para apoyarme en este evento. Hace rato no había yo visualizado, licenciado Trino, muchas gracias por aceptar la invitación. Y sin más preámbulo, pues cedo el uso de la voz a la maestra Paola, quien en representación de nuestro director otorgará la constancia y clausurará el evento.
Buenas tardes a todos. Para nosotros es un motivo de orgullo y agradecimiento la organización de este tipo de eventos, porque sin duda alguna contribuye al fortalecimiento y capacitación de cada uno de nosotros, pero tratándose de la materia electoral, creo que es un ámbito en el cual se necesita fortalecer justamente la justicia alternativa, y qué mejor con los portavoces que tenemos aquí enfrente. Hablar de justicia alternativa es también tratar de construir día a día una cultura de paz en nuestra sociedad. Y en nombre del director de la división académica, el maestro Ulises Chávez Vélez, agradecemos particularmente a la maestra Juana Sánchez Ramos por darse tiempo de organizar este tipo de eventos. Sabemos lo apretado de las agendas de cada uno de los que se encuentran aquí presentes, de los ponentes. Sabemos la responsabilidad tan grande que tienen al frente del Instituto también Electoral, de la misma Fiscalía, y nuestros profesores investigadores que son pioneros justamente en la materia de derechos humanos y la materia de justicia alternativa y mecanismos alternos. Al doctor Oscar Pérez Baxin, que bueno, ha sido uno de los mediadores que ha llevado muy en alto el nombre de esta división. Creo que esta es una forma de renovar los compromisos que tiene la división académica justamente en la capacitación, y con ello damos por concluidos estos trabajos o clausurados el día de hoy, sin más darles la constancia por la participación en este evento a cada uno de ustedes. Le doy lectura, en la cual se otorga la presente constancia a la maestra Ruth Lisset Toledo Peral por su participación en calidad de ponente en el conversatorio Justicia Alternativa en materia electoral, llevado a cabo en el aula magna licenciado Francisco J. Santamaría de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, el día 4 de junio del año 2025. Suscribe el maestro en Derecho Ulises Chávez Vélez, director de esta división académica. Muchas gracias, maestro, y felicitaciones. Hacemos entrega en los mismos términos de la presente constancia a la maestra Elide Moreno Cáriz por su participación como ponente en el conversatorio. En los mismos términos se hace entrega de la presente constancia al doctor Alfredo Islas Colín por su participación como ponente en el conversatorio Justicia Alternativa. De igual manera, le hacemos entrega de la constancia al doctor Oscar Pérez Baxin por su participación como ponente en el conversatorio. De igual manera, es un honor entregar la presente constancia a la doctora Egla Cornelio Landero por su participación como moderadora en el conversatorio de Justicia Alternativa en materia electoral. No podía faltar la constancia a la organizadora de este evento y el motivo por el que nos encontramos presentes, a la doctora Juana Sánchez Ramos.
pues agradecemos a todos la participación en este evento y pues una vez más a nuestros participantes externos que nos engalanan con su presencia. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor, para la foto final.